Bueno, compañeros, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Sí. Excelente. Qué bueno, me alegra mucho. Buenas noches, Bill. Hola, ¿Cómo está? Esteban. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo va todo? Buenas noches. La Cristina, ¿qué tal todo? Hola, Bill. Hola, Alejo. Súper bien, gracias a Dios. Súper bien, me alegra demasiado. Qué bueno verlos, qué bueno verte, Cristina, que eres la única que está ahí prendiendo la cámara. Eh, Daniela, qué cara de camello, de trabajo, de día duro. Y deme 5 minuticos y la aprendo. Estoy terminando aquí de comer a la carrera. Tranquilo, Andrés, y si estás comiendo mientras estás ahí con la cámara, yo no tengo rollo con eso. Pero si no quieres que te veamos comer, tranquilo. El resto tampoco, no hay problema. Somos dos comiendo, no hay problema. No hay Coman problema, tranquilos. vea, Yo ya comí, no me voy a Estoy antojar. con hambre, ay yo Dios. tomo café, la única que tiene cara de hambre es Daniela, pero está bien. Bueno, compañeros, bienvenidos. Espero que estén súper bien. Espero que los equipos ya los tengamos conformados. Sobre todo, pues obviamente sabemos que son equipos de A4, que esa fue la instrucción que recibimos de la universidad. Lamentando pues a aquellos que venían trabajando de A5 y que les toca. Así que, bueno, eso me parece interesante dejar como eso full y chuleado. Entonces, en la noche de hoy vamos a empezar a tocar como unos temas interesantes y sobre todo desde el punto de vista de la logística, desde el concepto de logística y sobre todo lo que tiene que ver con este ejercicio que nosotros vamos a hacer durante este periodo. Les quería comentar también que el empresario mañana tengo la posibilidad de reunirme con él por la mañana, con el grupo de la mañana de DFI. Entonces, lo más seguro eh, es que es grave ese encuentro y los que quieran trabajar el reto de este empresario, pues entonces van a sacar de ahí pues como la información que vamos a necesitar para el desarrollo de nuestro ejercicio. No sé si les parece eso o si ustedes quieren trabajar sus propias empresas, sus propios retos, pues también teniendo en cuenta pues la dificultad de la conexión con el empresario que pues digamos que en simultáneo parecería ser muy fácil pues porque la información que tengamos en el día más las preguntas que usted puedan construir se las enviaríamos a él pues como por correo. Pero no quisiera yo como obligarlos a trabajar, pero es muy interesante que se vayan con su diploma de consultoría sobre esta empresa. Así que me parece que es una oportunidad pues chévere. Entonces hay que aprovecharla. Habiendo dicho eso, creo que el ejercicio entonces va a ser poderoso y espero pues como de la disposición de todos ustedes y de su profesionalismo para llevar a cabo este ejercicio. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta por el momento frente al entregable que vamos a construir, frente a lo que estamos haciendo, frente a lo que hemos hablado. Muy bien. Profe, sí, la matriz de SMI necesitamos toda la información de Claro, para poder desarrollar la matriz. empresario. Entonces, Dime, Cristina, señor. sí, claro, necesitamos la información del empresario para que nos dé cuáles partidas arancelarias o qué productos son los que él cree que podemos exportar, teniendo en cuenta que él tiene tiene variedades de productos frente a camisas, no sé qué es lo que más hace, ¿cierto? Pero ¿Y entonces, a qué países quiere llegar? no, la intención de país no, porque esa sí es de análisis de nosotros. Él puede decirnos que quiere Ah, ir a bueno. Centroamérica, pero puede que nosotros en nuestro análisis le digamos ese no es un mercado para usted, sobre todo por el tipo de producto, por el segmento, pues como por todo lo que... Es que hay que conocer la empresa para saber Claro, qué potencial tiene. claro, claro, claro. Listo, listo, profe. Esperemos entonces. En ese sentido, creo que es importante como hacer ese ejercicio de validación. Muy bien. Bueno, compañeros, entonces la supply o la cadena de suministro es el último escenario de la competitividad, ¿cierto? Es el último escenario donde nosotros vemos la competitividad eh, y creo que eso hace que nosotros podamos entender un poco la logística desde lo que estábamos hablando ayer. Colombia
venía ocupando, por ejemplo, el puesto 97 frente a índice de desempeño logístico y para el 2023, con el índice de desempeño logístico del Banco Mundial, logramos obtener entonces una calificación interesante y esa calificación nos ubicó en el puesto 66. Nos ubicó en el puesto 66 y sobre todo va a marcar una tendencia interesante esto, digamos, en ese puesto 66 y es porque, por ejemplo, bajamos 8 puestos frente al 2018 y lo que más nos castigó puede ser la infraestructura, los envíos internacionales, la competencia logística dentro del desarrollo de este ejercicio. Ahora bien, nosotros pudiéramos decir, pero venga, después del análisis que hicimos de la encuesta logística internacional, nosotros para el 2023, Colombia se ubica entonces en el puesto 66 de 139 países y nos damos cuenta, por ejemplo, que en el índice de desempeño logístico internacional, azul es los países con más, digamos, índice de desempeño logístico, el azul oscuro, ¿sí? Entonces Colombia no está tan mal. Si nos ponemos a comparar con el resto del mundo, pues Colombia no está tan mal en su calificación. Está entre 2,8 y 3,3. Es decir, mira que tenemos una puntuación de 2,9. No estamos tan mal, pero podríamos obviamente mejorar para poder ser competitivos. ¿Quiénes son los más competitivos? Pues países europeos y países asiáticos que ya se encuentran en niveles más altos, sobre todo desde el punto de vista de la infraestructura, de la inversión y de su capacidad logística. Ahí nosotros podemos, digamos, entender por qué Colombia frente al año anterior perdió 6 puestos y eso tiene que ver también, obviamente, con este ranking que veníamos nosotros observando, donde Colombia venía del puesto 97, 94, 58 habíamos bajado en el 2018, pero subimos al 66. Y lo que más nos castigó fue aduanas, envíos internacionales, seguimiento y localización, y esas puntuaciones obviamente van a verse reflejadas en ese índice de desempeño logístico. De esta manera, nosotros en Latinoamérica, digamos, estamos ubicados en un buen puesto. Chile y Perú están por encima de nosotros, del promedio. Obviamente Brasil no lo estamos tomando aquí en cuenta, pero Brasil tiene un gran índice de desempeño logístico. Y nosotros, pues obviamente en comparación con la región, creo que estamos, ahí vamos, ¿cierto? Eso es importante. Cristina, ayúdame a leer, por favor. La logística es aquella parte del proceso de la cadena de suministro que planea, implementa y controla el flujo y almacenamiento de productos y servicios, y su información relacionada desde el punto donde se originan hasta el punto donde se consumen, en forma eficiente y al menor costo posible, para satisfacer los requerimientos de los clientes. Perfecto. Para satisfacer esos requerimientos de esos clientes. Entonces, nosotros, eso lo dice el Council of Logistic Management y eso hace que nosotros entonces tengamos en cuenta que las características de la competencia es que tenemos mercados globalizados, acuerdos de libre comercio, el mercado es el mundo y la competencia es exigente, dura, creciente y agresiva. La logística, entonces, compañeros y compañeras, nos va a nosotros a detener un poco desde el, digamos, el customer service, el inventario, las compras y la manufactura, el transporte y el almacenamiento. Y esto hace que el gerenciamiento de la cadena de suministro, desde la materia prima hasta el consumidor final, sea responsabilidad de quienes, de los negociadores o de aquellas personas que gerencian la cadena de suministro. Nosotros tenemos que tener claro que esta cadena de suministro lo que busca un producto correcto, una cantidad correcta, unas condiciones correctas, en un lugar correcto, en un momento correcto y a un costo razonable. Es decir, la eficiencia de la logística. Y este señor, Michael Porter, va a hablar un poco de esa ventaja competitiva. Por favor, Esteban, ayúdame. Ventaja competitiva de Michael Porter. La logística es una actitud que genera valor al producto en términos de oportunidades y de reducción de costos ocultos en el vínculo entre la oferta y la demanda para lograr una mayor competitividad. Muy bien, entonces Michael Porter va a decir esto con respecto a la logística y nosotros podemos entender entonces que vamos a hablar primero de esta gráfica. ¿Qué es esta gráfica? Es la empresa como un sistema abierto. La empresa como un sistema abierto, digamos que está imbuido por todo lo externo, por todo el micro, meso y macroentorno. Cuando la empresa es un sistema abierto,
siempre tenemos que tener claro que cualquier elemento puede menoscabar digamos, el proceder de las empresas. En este caso tenemos proveedores, aprovisionamiento, productos, distribución y clientes. Y en esos flujos vamos a tener calidad y flujos económicos, informativos y ecológicos. O sea, compañeros, que la logística va a estar en todos los procesos. Por eso nosotros vamos a ver unas diferencias o diferentes tipos de logística y ya más adelante vamos a hablar un poco de esos diferentes tipos de logística. Para poder seguir con este encuentro, entonces, nosotros, para poder seguir con este encuentro, esperen un momento, vamos a hablar un poquito de competitividad. Y para hablar de competitividad, me gustaría que me ayudaran ustedes. ¿Qué es ventaja comparativa y qué es ventaja competitiva? Pues, profe, la comparativa es cuando estamos en igualdad de condiciones Ok. y la competitiva es quien tiene la capacidad de sacar mayor provecho. Mm, a ver, No, bueno. esperen un momento. Ah, ok. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Ah, la llamada millonaria. Sí, por favor, me lo deja pasar. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien, entonces ya vamos a hablar un poquito de eso, pero acuérdense que nosotros siempre analizamos dos elementos interesantes de la ventaja competitiva y la ventaja comparativa. Nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra ventaja competitiva y cuál es nuestra ventaja comparativa. Quiere decir, compañeros, que las industrias y los países, y digamos su industria o su sector específico va a tener unos índices de competitividad y va a tener unos índices, digamos, una mirada interesante desde ese escenario de competitividad. Nosotros no podemos dejar de descartar que en el mundo a nosotros nos miden. Quiere decir, ¿o qué quiere decir esto, Bill? Lo que quiere decir esto, compañeros, es que usted siempre tiene que tener claro cómo lo están midiendo, cómo lo están evaluando, cuáles son esos indicadores que yo tengo que observar para poder saber cómo me desempeño, ¿cierto? ¿Cuál será mi desempeño? ¿Cómo voy a cumplir yo con esa, digamos, con esa posibilidad o con esa capacidad de trabajo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener una mirada siempre de ese escenario internacional porque muchas veces en ese escenario internacional usted lo están midiendo, a usted lo están revisando, a usted usted necesita entender que tiene que cumplir con unos parámetros y esos parámetros van a hacer que usted tenga en cuenta, digamos, ese escenario internacional. Me gustaría que otras personas nos pudieran ayudar frente frente a esa definición. ¿Quién nos puede ayudar con esa definición? ¿Quién más quiere apostar ahí? ¿Quién quiere apostar en eso? Nadie. Bueno, entonces vamos a hablar nosotros de eso. Pero en un instante que estoy acá verificando una cosa. Am, Sí, dime, Andrés. pero, pero es como muy relacionado en sí como al nombre como tal de cada cual, ¿no? Pues como la ventaja comparativa, pues como que la empresa, no sé, como que aprovecha y hace un producto, las producir como un producto como que busca, pues que tiene su costo menor a los de su competencia, pues como al comparar con su competencia puede tener como ese plus, digamos lo que puede tener un menor precio o algo así. Ya. Y media. Alguien está levantando la mano, no sean tan polites, hablen. No me gusta, o sea, Sí, conmigo se pueden referente a descuartizar. referente a lo que dice Andrés, complementando un poco, la ventaja competitiva es como la capacidad que tiene ya sea una empresa, un país o una persona para destacarse frente a los competidores.
Ya. ofreciendo como un mayor valor al cliente. Por Mm. ejemplo, una empresa de tecnología que tiene ventaja competitiva si lanza productos más innovadores y con mejor desempeño que los competidores. Y la ventaja comparativa es más como un principio. Mm. Chicos, me fui. Perdón, se me cayó el internet. Me fui. Aló, aló, perdón, me fui. Se me cayó el internet. ¿Están Pues ahí? eso se resume como que en la Sí. competitiva es como tener un factor diferenciador en calidad ante los demás. Comparativa, tener un menor costo ante su competencia. Yo. Muy bien. Muy bien, sí. Entonces nosotros lo que podemos, digamos, destacar de esas dos cosas es que las naciones van a competir entre sí. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Compañeros, ¿me escuchan? Sí, se Sí, ahí se escucha escucha bien. bien. Civil. Perdón. Entonces, las naciones van a competir entre sí porque necesitan, o sea, necesitan ser medidas, ¿cierto? Entonces, esas naciones van a estar siempre medidas. El Foro Económico Mundial va a decir un poquito esto de la competitividad de las naciones. Jason, ayúdame, por favor. Competitividad de las naciones, el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. World Economic Forum 2016. Muy bien. Entonces, eso, digamos, va a determinar esa parte. ¿Con quién compite un país? Un país compite bajo las teorías. Acuérdense que la teoría de la ventaja comparativa y la ventaja competitiva, estamos hablando de Adam Smith y de David Ricardo, ¿cierto? Ahí les recomiendo mucho leer La riqueza de las naciones y las teorías de los sentimientos morales, y sobre todo la teoría de los sentimientos morales, que la teoría de los sentimientos morales es la filosofía del capitalismo. Es decir, Adam Smith escribe la teoría de los sentimientos morales, que uno quisiera, creería que es ética, pero realmente lo que es la filosofía del capitalismo. Adam Smith no fue un bobo, ¿cierto? Fue una persona que dio las bases y los cimientos del capitalismo. El capitalismo crea el mercado es donde las empresas habitan y cohabitan. Entonces nosotros tenemos que entender esa filosofía para poder entender cómo se mueve el capitalismo y cuáles fueron los principios que rigieron el capitalismo, que después fueron desvirtuados por el ser humano, sobre todo en lo que concierne a la acumulación de riqueza, a la acumulación de capitales y al poco flujo de dinero en los países. Adam Smith inclusive dice que la muerte del capitalismo se da, después Carlos Marx la va a reafirmar, la muerte del capitalismo se da por las grandes concentraciones de riqueza. En una sociedad donde hay grandes concentraciones de riqueza, se empiezan a generar desigualdades, se empiezan a generar, digamos, problemas sociales, y esos problemas sociales conllevan al desorden, a la inestabilidad. Por eso Thomas Piketty y todos estos economistas de hoy, ¿cierto? Hablan un poco de eso, de la concentración de la riqueza, porque eso no genera ventaja comparativa ni ventaja competitiva. Entonces, ¿qué sería la teoría de David Ricardo de 1817 frente a, tenemos tela y vino? ¿Van conmigo hasta aquí, compañeros? Para todos los compañeros que aportaron frente al tema, aportamos bien, ¿cierto? Nuestra compañera que de pronto creyó que no había acertado, Cris, sí acertaste, ¿cierto? Pero vamos a mirarlo un poco desde lo técnico. Nosotros decimos, tenemos tela y tenemos vino. Colombia se demora 90 horas, Ecuador 100. En el vino 80 y 120. Asumiendo que el precio de venta y mano de obra es el mismo, ¿a qué debería dedicarse Colombia? Profe, qué pena. No. Avino. Una Y pregunta. Sí, José Alberto. Ese es el tiempo de producción. Sí, estamos hablando Ok. de tiempo de producción. ¿A qué nos deberíamos Eh, dedicar? al vino, Al vino. Ok. ¿A qué debería dedicarse Ecuador? A la tele. a otra cosa. A la tela. No lo estoy viendo. A la Ah, te- a la tele. Claro, porque acuérdense que la ventaja con los países deben especializarse
en producir lo que fabrican a costos comparativamente menores, ¿cierto? Es decir, yo me tengo que especializar en lo que comparativamente puedo fabricar menor. Por eso es que nuestra industria textil quebró, porque no fuimos capaces de producir a costos menores mientras que los chinos sí lo hicieron. Eso, la pregunta sería, ¿qué tiene que ver esto con competitividad? Es que yo no soy competitivo si produzco a 120 horas lo que otras personas pueden hacer a 80. Yo no soy competitivo si puedo poner mi mercancía en un país en 15 días, pero otro país lo puede poner en 7 y más barato. Entonces ahí es donde la competitividad se tiene que analizar. Por eso la ventaja comparativa entonces, ¿cierto? Es comparado con otro país, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo ser mejor que él? ¿Sí? Y eso tiene que ver con índices de producción y precio del producto. Ok, hasta ahí están conmigo, compañeros. Sí, señor. Perfecto. Y ahora yo tengo una ventaja competitiva. ¿Qué es la ventaja competitiva? José, ayúdame. Sí, Alberto. Sí, tú. Ventaja competitiva. Una empresa posee una ventaja competitiva cuando tiene una ventaja única y sostenible respecto a sus competidores. Y dicha ventaja le permite obtener mejores resultados y por tanto tener una posición competitiva superior en el mercado. Espinosa 2020. Claro. Entonces yo lo que puedo decir frente a ese, digamos, frente a ese aspecto es lo siguiente. La Federación Nacional de Cafeteros, nosotros tenemos una ventaja competitiva, por ejemplo, somos competitivos frente a Estados Unidos porque Estados Unidos produce o no produce café. Que yo sepa, no produce profe. No, claro, no pueden producir café, entonces tengo una ventaja competitiva sobre ese país. Pero comparativamente hablando, no tengo ventaja competitiva con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque comparativamente yo le envío el café, el café en grano, ¿cierto? Se lo envío en verde y ellos allá lo tuestan y me lo envían más caro aquí a Colombia. Tengo una ventaja diferencial y única sobre un país, pero no la aprovecho. ¿Por qué? Porque le mando materia prima y él en cambio me envía mi producto terminado que con valor agregado sale más caro. De nada me sirve a mí venderle materia prima y él me lo devuelve más caro. O sea, no estamos haciendo nada. Por eso es que la ventaja competitiva es una característica única y sostenible en el tiempo. Nosotros el café no lo volvimos sostenibles. Hoy somos el cuarto productor o tercero del mundo, ¿cierto? Tenemos Vietnam y Brasil. ¿Quiénes están antes? Vietnam y Brasil. Vietnam y Brasil. Vietnam. Inclusive creo que Brasil pasó a Vietnam el año pasado, no me acuerdo bien, hay que revisar esas cifras. Pero Pero por... ellos son nivel de producción, más no calidad, también calidad. Exacto, muy bien. Son niveles de producción, sobre todo de cafés robustas, que en Brasil los tienen, ¿cierto? Brasil tiene una gran producción de café robusta porque ellos pueden tecnificar e industrializar su producción en las grandes sabanas o llanuras brasileras. El café robusto es un café que no necesita unas características de temperatura como las de nosotros y es un café más negro, más fuerte y es el café que utilizan para hacer todos los instantáneos, todo lo que a la gente le gusta tomar, esas groserías que toman. Sí, el más maluco. Exacto, y ese es el que da úlcera gástrica, el que enferma. ¿Por qué? Porque ese es el que más queman, ¿cierto? Lo llevan a niveles de tostión muy alto. Siempre que se esté tomando una taza de café con instantáneo, hágase de cuenta que está comiendo carne quemada, verduras quemadas, ¿cierto? Y que eso ahí tiene bichos, gusanos, todo eso. Ellos se fijaron fue en la cantidad, Sí, más no en claro, la calidad. claro, porque ellos lo que querían era acaparar el mundo necesitaba esa materia prima. ¿Para qué? El principal exportador de café del mundo es Nestlé, eso queda en Suiza, creo. Suiza es el principal exportador de café del mundo, no somos nosotros, ni los brasileros, ni los vietnamitas, ni los colombianos. Es el principal exportador de café del mundo, pero café procesado, es decir, o sea, el café en tarros, ¿cierto? Es ese tipo de café que ellos exportan. Nosotros exportamos materia prima, pero no somos capaces o no fuimos nunca capaces de generar hasta ahora los pequeños productores están generando cafés de origen tostado y estamos exportando café tostado con tostadoras incluso muy pequeñas, porque la Federación Nacional de Cafeteros durante todo su largo tiempo no fue capaz de comprar tostadoras y hacer su propio proceso de tostión. Las grandes tostadoras quedan en Estados Unidos y en Italia. Y ellos fueron los que más aprendieron de tostión, en algo que nosotros debimos haber aprendido en todo el proceso productivo del café. Entonces, esto hace que esa ventaja competitiva que tenemos nosotros como única, no la pudimos mantener por sostenibilidad. Ahora bien, como decía Andrés,
Nuestro café es un café reconocido en el mundo porque tiene una tasa de 80 puntos. Es decir, es un café de arábicos, no son cafés, perdón, eh, como los brasileros o los vietnamitas. Nosotros no lo podemos producir de manera industrial porque todo nuestro café está en las montañas. Meta pues un robot a recoger café. Todavía lo hacemos manual. Todavía recogemos nuestro café manual. Entonces eso hace que no tengamos una gran cantidad de producción, pero el poco café que nosotros sacamos, la federación garantiza que es lavado, que es arábico y que tiene 80 puntos de tasa. Así no sean cafés excelsos. Y apenas estamos sacando cafés de origen excelsos que permiten tasas por encima de 90 puntos y que se pueden vender bien en el mercado, a diferencia de esta gran manufactura. Entonces, o sea, esto del café, yo sé que a ustedes les cansa hablar de café, a mí no. Sí, Esteban, ¿cómo estás? Sí, tienes razón. Pues como mi padre tiene una finca, a mí pues desde pequeño me ponían A coger café con a, limón. a coger nunca aprendí así rápido. Ok, Me lo ponían a secar, a escoger, a zarandearlo y todo. Eso lo dejaban, mejor dicho, blanquito, apenas ok. para darlo. Y eso en sí, eso en el factor y todo eso en las federaciones o en las personas que los compran, pero lo que sube es mínimo, son como 100 200 pesos por kilo y uno tiene que trabajar pues bastante, escogerlo, llevarlo bien, mejor dicho, limpiecito. Así es, así es. Digamos que la Federación Colombiana de Cafeteros no es del todo mala. Ellos lo que hicieron fue tecnificar un proceso de producción, llevarlo a estándares altos. Senecafé, digamos, el instituto que más conoce de café en el mundo es Senecafé, es un centro de investigación de café de Colombia, que ellos fueron los que crearon la variedad Colombia, que es una variedad que no se le pega la roya. Entonces, digamos que en ese sentido, la federación no ha sido mala. Lo que pasa es que la federación, por ejemplo, en tiempos antiguos, usted lo veían sacando café colombiano y eso era, lo metían detenido, eso era peor que sacar cocaína o que sacar marihuana. O usted lo veían exportando café por cuenta propia y eso le daba cárcel en Colombia. Entonces, hoy inclusive todavía las restricciones de mercado para las exportaciones de cafés de orígenes son de pequeñas cantidades. Entonces nosotros estamos tostando café, lo estamos mandando al mercado, pero la federación entonces siente que va a dejar de tener gran producción o la producción que se coge para ellos. Por eso también el proyecto interesante de la Federación Nacional de Cafeteros es sembrar cafés robustas en los llanos orientales para subsanar esa situación y para poder tener café materia prima para vender al mundo y estos cafés excelsos dejarlos quietos. Entonces creo que ese es el futuro de los caficultores, sobre todo por el valor que puede tener una carga de café de origen en comparación con una carga de café normal que va a la federación que se la pagan a muy poco precio a nuestros caficultores. Bueno, entonces eso es lo que tiene que ver con ventaja comparativa y ventaja competitiva. Pueden aportar todos los que quieran, pueden hablar. Yo no me las sé todas. Aquí hay gente que es más experta que yo en ciertos temas, así que me gustaría mucho que habláramos, que eso se volviera pues como, venga, hablemos del tema. Entonces, en esa parte de la ventaja competitiva, hay unos elementos que contribuyen a esa competitividad de las naciones, ¿cierto? Cuando nosotros decimos que hay unos elementos que contribuyen a la competitividad de las naciones, estamos diciendo cuáles son los pilares con los que el mundo nos mide a nosotros en Colombia frente al ejercicio de la competitividad, ¿cierto? ¿Cuáles son esos pilares que nosotros podemos entender en ese ejercicio de competitividad? Un momento, por favor. Listo. Entonces tenemos instituciones, innovación, infraestructura, educación, recurso humano y tecnología. De esta manera es que De esta manera es que nosotros vemos cómo el mundo mide la competitividad de nuestro país. Es decir, esto es lo que miden. Ahora, frente a las instituciones, ¿qué nos miden? Las instituciones formales, hay normatividad, hay estructura estatal. No formal, las convenciones y las estructuras sociales. Frente a las instituciones, entonces, ¿qué tienen que hacer las instituciones? Garantizar la seguridad ciudadana y empresarial.
Pregunta para ustedes. ¿En Colombia se garantiza la seguridad ciudadana y empresarial? No, señor. ¿Por qué no? Pues, la seguridad ciudadana, hablándolo en casos actuales, está un poco, Tampoco llevada, la sí, verdad. un poco difícil. Sí. La empresarial, pues se trata de Profe, yo proteger, pero diría, no se garantiza. qué pena, Pablo. Yo diría que no, porque en cierto sentido, cuando la empresa tiene una relación con algún colaborador, si la empresa se equivoca en algo, puede ser o tenga un error con el empleado, la puede pagar muy caro frente a las instituciones gubernamentales. En cambio, si es el caso contrario de un empleador, el empleador puede decir, no, hasta luego, chao. Ok. Entonces, ¿tú crees que hay una Como desventaja frente del colaborador frente a la empresa o de la empresa frente al colaborador? del gobierno frente a la empresa. El gobierno frente a la empresa, ok. Muy bien. Hay una, digamos que la seguridad ciudadana, pues obviamente nosotros en Colombia tenemos un índice de seguridad individual muy bajo y frente a la seguridad empresarial no hay seguridad empresarial porque si ustedes se dan cuenta, cada 2 años tenemos una reforma tributaria y eso hace que las empresas, digamos, frente a la parte fiscal tengan una carga muy fuerte en las cargas impositivas, ¿cierto? Entonces, eh, Y no solo eso, qué pena pues te interrumpo. hágale, hágale. También, No mucho que interrumpan también, porque, tam- bueno. también con lo que pretende hacer el gobierno actual de empezar a cobrar impuestos de el año entrante sin haber llegado para poder cubrir el hueco fiscal que está teniendo por falta de fondos por que se lo robaron. Así de simple. Puede ser. Digamos que yo lo que siento es que en Colombia este gobierno presupuestó como un ejercicio interesante, presupuestó un ejercicio de recoger o de recaudo muy fuerte el año pasado y no recaudó lo que tenía que recaudar. Y eso hizo que su gasto fiscal fuera muy alto y después Qué no pena, pudiera. es que hay un micrófono y no se le escucha bien. Es el de Adriana, profe. Vamos a ver quién es el que tiene abierto el micrófono. No sé quién es. Esperen un momento, mira. Adriana. Adriana, vamos a silenciar a Adriana. Ya la silencié. Listo. Claro, entonces ese gasto fiscal, digamos, se está viendo afectado porque de todas maneras tenemos un estado que está muy grande, el recaudo no fue muy alto, Ecopetrol no está generando los dividendos que generaban años anteriores, tenemos la acción de Ecopetrol casi caída, el gobierno sigue financiando el diésel y eso abre un hueco completo en la regla fiscal y las proyecciones económicas de nuestros países en América Latina, digamos, han fallado de cuenta de la gran inflación que tenemos. Entonces, realmente yo no diría pues, que este gobierno tiene la culpa en todo, pero que sí la suma de decisiones que ha tomado han ido afectando, pues, como todo esto que estamos hablando. Y sobre todo la parte, digamos, de la seguridad empresarial, donde el empresario siente que todo el tiempo pues tiene que estar pagando impuestos, impuestos, impuestos. Y no solamente sobre las empresas, sino sobre los seres humanos que seguimos también con unas cargas impositivas fuertes, sobre todo las familias y los hogares de la clase media baja en Colombia. Entonces, creo que esto es de pensar y por eso cuando lo miden nos califican re mal. Cuidado de la propiedad intelectual. En Colombia casi no tenemos cuidado de la propiedad intelectual, no sabemos qué es, no protegemos las marcas, no las registramos, nos gusta mucho la informalidad, no somos capaces de blindar la marca ni en el escenario nacional ni en el internacional. Hacer una vuelta de propiedad intelectual en Colombia se demora mucho y la creación de leyes y estabilidad para los negocios en Colombia es muy complejo. En Estados Unidos usted en menos de 4 horas ya crea su empresa y la pone a operar. En Colombia usted se demora casi una semana y eso si le va bien, ¿cierto? Entonces eso son trámites sobre los trámites y sobre los trámites y al último usted paga un poco de plata y usted no sabe si está o no creada la empresa, no hay claridad frente al tema. Creo que la Cámara de Comercio ha ayudado mucho en este proceso, pero nos sigue faltando más flexibilidad.
Pero no podemos dejar de desconocer que donde nosotros no tuviéramos ese rigor para crear empresas, si lavan plata, sí. Si las subeconomías de este país sostienen la economía, ustedes se imaginan donde tuviéramos unas libertades más fáciles de creación de empresa, la cantidad de, perdón por lo que voy a decir, pero voy a hablar de un informe de gobernanza criminal que salió el año pasado, donde las lavanderías más grandes del narcotráfico en Colombia y en especial en Medellín están en hoteles, moteles, lavadoras de carros, ah, peluquerías, barberías, panaderías 24 horas. O sea, muchachos, o sea, y todas son empresas legalmente constituidas. Entonces nosotros tenemos que tener, digamos que en Colombia es como cuando dicen sí al porte de armas. Si así nos matamos entre nosotros, usted se imagina cuando den la libertad de que todo el mundo pueda tener armas. O sea, es una locura. Somos una sociedad, acuérdense que somos una sociedad violenta, vengativa, somos una sociedad enferma y digamos que eso hay que parar eso, o sea, tenemos que cortar ese ciclo y para eso ustedes están estudiando. Muy bien. ¿Cómo pueden las instituciones no formales afectar la competitividad de una nación? Pues miren, tenemos una mala calificación, estamos en el puesto 92 de instituciones no formales y los principales problemas de Colombia son la transparencia y la corrupción. En Colombia se pierden billones. Nosotros estuvimos en Reficar. Reficar costó 4 veces lo que tenía que costar. Al primer año ya se había librado, pero costó 4 veces de lo que tenía que costar. Usted sabe que aquí en un contrato con el Estado, yo no sé si ustedes han visto los informes, una leche para el PAE, para el plan de alimentación de los niños, una leche la cobran a 12.000, cuando vale 1.000 pesos. Entonces usted dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Entonces, lo que estábamos hablando ahorita, transparencia y corrupción. ¿Cómo nos hace esto menos competitivos? Pues sencillamente miren las reformas tributarias. Aquí solamente está la del 2017, nos falta 2019 y la última que se hizo 2022, ¿fue? 2022, reforma tributarias. ¿Qué empresa internacional va a hacer inversión extranjera directa cuando cambiamos las normas cada vez que nos da la gana? Las formas en las que ellos llegan al país y les dicen, vea, usted va a tributar solamente esto. Y después le ponen más impuestos, más tributación. Entonces las empresas se cansan. ¿Se cansan por qué? Porque están cansadas de ese ejercicio. Frente a la educación, no necesariamente indica el nivel de formación, pero sí las habilidades y competencias del recurso humano. Eso afecta a la competitividad. Colombia, por ejemplo, miren los puestos o el ranking que ocupamos a nivel internacional. Y esto tiene que ver que ocupamos el puesto 57 en educación, pero miren los primeros puestos que hay aquí. Es decir, ellos lo miden por fuerza, es decir, la fuerza o la fuerza de trabajo, los skills que se necesitan o que hay para la fuerza de trabajo, el futuro de la fuerza de trabajo y los skills de futuro de esas fuerzas de trabajo. Nosotros tenemos un problema y es que por primera vez en Colombia este año o el año pasado creo que hubo una medición en que las muertes fueron mayores que los nacimientos. En Colombia la gente no está teniendo hijos. No es una invitación, muchachos, a que tengan hijos. Es algo muy complejo. Profe, Eh, qué pena. es Pero, algo difícil. Pero ustedes la dinámica social les ha metido desde más a jóvenes, desde más niños, no tengan hijos, tengan perros, tengan gatos, la sociedad está muy enferma, qué miedo tener hijos en esta etapa de la vida, en esta etapa del mundo, el mundo cada día es más peligroso. Entonces ahí donde yo me pregunto cómo hicieron mis papás para criarme en la época de Pablo Escobar, que no había celulares y que ponían bombas en cada calle y uno salía a jugar baloncesto a todas partes. Y ahí me crié, en los 80. Entonces usted dice, el mundo hoy es más complicado que antes. Yo no creo. Creo que hay que leer ahí un libro muy interesante que se llama En defensa de la ilustración de Steven Pinker, que habla un poco de eso, de que el mundo hoy es mejor que antes. Lo Pero que profesor, no creo que sea más complicado, sino más exigente. La sociedad le exige demasiado a un papá y a una mamá y nunca va a ser suficiente. Siempre vamos a ser malos, los papás y las mamás. Sí, pero yo creo que eso es de todas las épocas, Cris. Mira, yo me acuerdo de la época de mis papás, el karma era que su hijo no salga marihuanero, que no salga metalero, que no salga, ¿cierto?
Y entonces la sociedad les exigía a los papás que, ojo, que su hijo salga, no salga marihuanero. Entonces eso era, o sea, yo pienso que sí, claro, lo que pasa es que, ojo, Cris y compañeros, voy a hablar algo que de pronto puede sonar muy filosófico, pero que no lo es desde el punto de vista de mi análisis, y es. Ustedes no se pueden quedar con la observación del momento, del punto, es decir, no se enfoquen en la coyuntura. Ustedes como profesionales tienen que mirar el mundo desde afuera, es decir, mirar el fenómeno o el problema que quieren observar desde afuera y con una capacidad y perspectiva de escuchar muchas cosas que están pasando para poder tomar sus propias conclusiones. ¿Por qué? Porque si usted almuerza viendo Caracol y RCN, le va a dar cáncer, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, los medios de comunicación van a decir que todo está malo, todo está podrido. Los invito a que hagan un sketch de las noticias que presentan al mediodía y si 60-80% no son negativas, los invito a un café, pero realmente es una locura. Entonces el mundo, los medios de comunicación, las redes sociales, TikTok y todo esto que pasa, te está botando información todo el tiempo de que no, no tengas hijos, el mundo está mal, todo está mal y todo está mal, cuando yo no creo que todo esté mal, ¿cierto? Y que en Colombia tampoco todo esté mal, pero que sí vale la pena hacer análisis interesantes desde el punto de vista metodológico y científico frente a las cifras y frente a los datos. Por eso es que yo creo que el mundo no está tan mal, pero que miren que en educación nosotros nos vamos rajando. ¿Por qué? Porque creo que nuestro sistema educativo está obsoleto, nuestros colegios públicos no cumplen con las necesidades de los jóvenes hoy, las universidades menos CEIPA y su modelo pedagógico están obsoletas, ¿cierto? Es decir, no están respondiendo a las necesidades de los jóvenes hoy, a sus capacidades, a sus retos, a sus maneras, digamos, de entender la vida. Yo he dado clases en muchas universidades y la verdad, muchachos, a mí ya me aburre que me llamen de otras universidades. O sea, me da pereza. ¿Por qué? Porque es como ir allá a botar contenido, información, cuando ya el contenido y la información todo está en ChatGPT, todo está en el Internet. O sea, la verdad es que donde yo viniera aquí a decirles a ustedes, entonces la competitividad, no sé qué, pues, o sea, no, venga, vea, estos son las cifras, estos son los datos, ustedes hagan reflexiones frente al tema y vamos a trabajar frente a un reto. Entonces, por eso es que me parece a mí que la educación entonces en Colombia va a tener una necesidad interesante y así como lo hicieron en Alemania, no todo el mundo tiene que ser profesional. Ese sueño, pues, de ser profesional. No, hay que tener técnicos y tecnólogos, pero ojalá les pagaran bien. Pero aquí en Colombia tenemos técnicos y tecnólogos y no les pagan bien. Es decir, Ese es el tema, profe. Bill, qué pena. Ese es el problema que tenemos actualmente. ya desperté a Que, Daniela. bueno, no, profe, estoy acá. Ese es el problema que tenemos actualmente, que a la hora de uno buscar empleo, o tiene que tener mucho de experiencia, o tiene que tener una carrera profesional, y si uno, digamos, llega a ser un tecnólogo, pues no, no van a decirte yo te pago bien, no. Entonces, esa es Pero es que una de las acá grandes no le pagan dificultades bien que ni a un tenemos. profesional. Muy bien, sí, claro, Acá exacto. no le pagan bien a nadie, acá no le pagan bien sino a los empleados públicos. No, y uno Y nota Voy a dar un mucho ejemplo. eso con el exterior, pues tanta gente que consigue trabajo para empresas americanas sin tener título trabajando desde la casa. Exacto, Y exacto. Y acá acá, Ese es usted el va a punto. intentar conseguirse un Luna, a ti te trabajo. pagan bien. Luna, no A le ve mí la me cara de rica que tiene. pagan, No le ve esa cara de rica que pues tiene. a mí no me pagan muy bien, Cuente, cuente, pero cuente. pues me pagan el mínimo de Estados Unidos, Muy que bien. pues para ellos es soltar cualquier bobada, pero pues como agregando a la conversación, por ejemplo, mi trabajo en la logística, yo no sabía nada de logística. A mí me contrataron solo por saber inglés y Excel. Ahí está. A mí Y me ellos pasó y a mí me ellos les pasó daba exactamente lo mismo. igual, a ellos les daba Somos igual. tres. Pero usted se va a conseguir acá un trabajo de coordinador de logística y te piden como mínimo ser tecnólogo, tener como 5 años de experiencia y te van a pagar el mínimo. Sí, miren, yo, Entonces yo, es como, yo les No, digo, "Uy, a mí me pasó algo igual. Yo soy ingeniero mecánico y soy tecnólogo en gastronomía. En gastronomía son turnos de 13 horas y te pagan el mínimo y obviamente te obligan a partir el turno. Y cuando salí ingeniero mecánico me decían, te damos un poquito más del mínimo y te toca ir a campo. Y pues la verdad el campo es bastante pesado, entonces más fácil, más fácil
busqué otro ámbito hasta que llegué al mundo del BPO donde solamente por ser muy buen comerciante, un muy buen vendedor y tener inglés me pagan muchísimo mejor que cualquier carrera profesional o Claro, que muchos muy profesionales. bien. Todas estas Pero reflexiones que yo les ustedes quiero están dar un haciendo, ejemplo. dime, Daniela, haz tu ejemplo, por favor. Yo les quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, acá en la empresa donde yo trabajo, no nos pueden pagar más porque entonces sería una competencia desleal comparado con lo que gana, digamos, un compañero mío en Estados Unidos o en Chile. No Claro. nos pueden pagar más en Colombia porque entonces ya la empresa Dañan estaría haciendo dañan el, competencia desleal. dañan el mercado, claro. Entonces, miren, eso es importante, todas esas reflexiones que ustedes están haciendo y por eso me encantan. ¿Por qué? Porque al final, muchachos, uno debe buscar donde le paguen bien, ¿sí? Siempre. Así no sea el corde, así no sea lo que uno estudió. Pero usted siempre valórese y busque algo donde le paguen bien. Porque el trabajo bien duro que es, por eso le pagan a uno, ¿cierto? El trabajo no es fácil, ¿cierto? Sacrificar horas, tiempo, ¿cierto? Pero hay que buscar donde le paguen a uno bien y donde uno pueda hacer carrera. Y realmente lo más importante y que Seipa les hace mucho hincapié, tengan sus propios negocios, sean sus propios jefes, o sea, emprendan. Al final, pues, ser su propio jefe también implica 24/7 y tener un salario de mierda, perdón la expresión para los compañeros que están acá. Todo el que es emprendedor lo sabe, ¿cierto? Es decir, paga la nómina a todo el mundo y usted se queda sin un peso y queda debiendo en la tarjeta de crédito 3 años y por ahí. Pero ese es el ejercicio, ¿cierto? O sea, yo me he quebrado 2, 3 veces, me han tumbado en negocios, pero uno hace el ejercicio, usted hace el intento de poder, digamos, construir, ¿cierto? Y tener ese tipo de experiencias que son muy importantes. No dejen nunca de prepararse y de competir, ¿cierto? Por ejemplo, eh, me acuerdo mucho que hace el año pasado me tentaron para irme de gerente de comercio exterior de Colcafé, ¿cierto? Entonces la vacante era muy buena y pues yo apliqué en Magneto, me llamaron, el headhunter me buscó, hice todas las pruebas y ya cuando llegué a la entrevista, yo estaba ya en Ceipa, ¿cierto? Y cuando llegué a la entrevista les pregunté, venga, pues, o sea, o sea, lo que habían pedido para ese puesto era, mejor dicho, la NASA, o sea, era el siguiente paso, ¿cierto? Maestrías, inglés, experiencia, bueno, un poco de cosas. Y ya cuando llegué a la entrevista, es que el salario aquí es de 9 millones. Y yo, ay, hasta luego. Pues, hasta luego. O sea, o sea, no. O sea, ¿ustedes creen que uno se va a venir de director de comercio exterior o gerente de comercio exterior a una empresa de estas, esos 24/7 a ganarse 9 millones de pesos? No, compañeros. Pues eso, más me gano en la universidad. Gracias. Hasta luego. Claro, un docente ocasional gana 10, 11 millones. Sí, no, Y pero ocasional, no quiero saber el de carrera en una institución pública. una institución pública, esta es privada, no, pero Seipa paga bien, Seipa paga muy bien, frente al mercado pagan muy bien. Entonces, vuelvo y les digo, compañeros, hay que buscar siempre, uno se tiene que empezar sí, a generar valor frente a eso, si usted quiere ser empleado, pero sobre todo siempre tengan alternativas, tengan sus propios negocios, porque realmente este es cantaleta capitalista, pero el único problema en Colombia es el acceso al capital. Es decir, el único problema en Colombia para usted tener riqueza es que usted pueda acceder al capital. Apartamentos que se los prestan a usted a 20, 30 años y usted nunca es capaz de tener capital porque siempre está pagando sobre intereses. Entonces, lo difícil en Colombia es tener capital. Pero cuando usted tenga el capital, haga unas buenas inversiones, ¿cierto? Y empiece también a construir capital. Construir capital no es que salga de la universidad y se compre un carro, ¿cierto? Pues eso no es construir capital. O sea, construir capitales, hacer sus inversiones en la bolsa, tener negocios, tener unas inversiones cortas, tener capacidad de movimiento y flujo de caja. Acuérdense que el que no tiene caja está quebrado. Es decir, si usted no es capaz de tener flujo de caja en su billetera o en su cuenta, usted está quebrado. Entonces, eso es importante que lo entiendan desde el punto de vista de la construcción de la riqueza. La riqueza no se hace de la noche a la mañana, a no ser de que sean TikToker influencer, es decir, la Liendra o Escol, y yo creo que aquí no veo caras de seguidores de ellos, pero, y creo que yo, por ejemplo, tampoco sería capaz, pues, todo el día, olis, amiguis, no, o sea, hay gente que tiene actitud para eso y yo los felicito,
Pero recuerdo que no todos son influencers y no todos pueden ser TikToker, entonces la verdad, los que somos feitos como yo, nos toca trabajar. Entonces, el punto de vista de esto es que creo que se puede adquirir riqueza a partir del trabajo, pero esa no debe ser su única fuente de ingreso y usted siempre tiene que estar pensando en perspectiva frente a otros ingresos. La infraestructura, entonces, para bajar la cantaleta, se va a medir desde conectividad, electricidad, acceso a Internet, acceso a agua potable y eficiencia en el transporte. Nosotros creemos que la infraestructura desde el punto de vista internacional incrementa la competitividad, reduce los costos y facilita la integración de la cadena de valor. Por ejemplo, nosotros tuvimos redes ferroviarias en el 1927, tuvimos hasta 2.281 kilómetros de redes ferroviarias, nos llamaban los kilómetros, los colosos del norte. Fuimos los primeros en tener un tren que llegaba y entraba por el casi paralelo al Magdalena y podíamos poner mercancías desde los centros de producción hacia afuera. El problema de Colombia es que nosotros, hay dos teorías interesantes ahí, ¿cierto? Pero de desarrollo económico o geografía económica, y es que Colombia se desarrolla desde el centro hacia afuera y los grandes países capitalistas del mundo se desarrollaron de afuera hacia adentro. Inglaterra, Holanda, España, Estados Unidos, ¿cierto? Fueron países que se desarrollaron desde afuera, las ciudades se volvieron centros de producción y un ejemplo más cercano es China. China, después de la guerra popular prolongada de Mao Zedong entre el Kuomintang ¿cierto? Y el partido, digamos, comunista, después de colonizar la China capitalista, Mao se retrotrae hacia el centro de la China y mueren casi 60 millones de pobladores chinos. Estamos hablando de la población de Colombia. Murió de hambre cuando él se devolvió al centro de la China. Entonces, cuando ya muere Mao y viene creo que es, bueno, hay otro al mando y ya después ahí sí viene Deng y este man Deng o Zen llega y dice, China necesita competir con el mundo y para eso necesitamos aperturarnos otra vez al mundo y se abre otra vez a las costas y ahí es donde se generan los grandes clústeres de países. Hablamos entonces de Shanghai, ¿cierto? El de Ningbo, ¿cierto? Y estas ciudades costeras que empezaron a generar clústeres de producción en las costas y de esta manera pudieron suplir las necesidades y volverse los colosos que son hoy. Pero usted se va a poner y mira y usted dice cómo los políticos de este país dejaron matar el tren, lo dejaron morir, no tenemos redes ferroviarias. Entonces nuestros centros de producción quedaron aislados. En 1927 teníamos esto y hoy no tenemos ni menos de la mitad de eso, no tenemos nada. Nuestros centros de producción que eran Medellín, Bogotá, todo eso quedó aislado de las costas. Entonces llevar en camiones nuestra producción hasta las costas vale el doble y eso nos saca una vez de la competitividad, compañeros. Hoy un flete, me corrigen los que son fleteros, aquí trabajan con transporte. Hoy un flete de transporte Medellín-Cartagena vale alrededor de 2.900.000 y hacia Buenaventura 3.200.000 más o menos. Y entonces eso te quita competitividad en tiempo y en dinero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque te demoras 8 horas, 9 horas, 10 horas, depende de los bloqueos de los indios, de un poco de cosas que tienen para poder llegar a los puertos. Entonces nosotros perdimos esa gran oportunidad de ser competitivos a costos bajos porque las redes ferroviarias son muy baratas desde el transporte terrestre y rápida conexión. Por último, los ecosistemas de innovación, y esos ecosistemas de innovación, entonces, por ejemplo, aquí lo dejaron acabar en Medellín, pero vamos a hablar de un ecosistema de innovación interesante que es Silicon Valley, y Silicon Valley, digamos, se construyó en ese desierto y eso va generando, como dice Robinson y Asimoglu, en por qué fracasan los países, eso va generando unos círculos virtuosos y esos círculos virtuosos van a permitir construir estos ecosistemas de innovación y emprendimiento. Ahí hablar un poquito de Ruta N, que la dejaron morir un poco en el gobierno anterior o en la alcaldía anterior. Eh, Creo que la alcaldía de Federico tampoco es que haya hecho como mucho sobre Ruta N, pero pues creo que ahí al menos tenemos como eso. Y la tecnología, tienen que tener en cuenta que la tecnología no solamente es de productos, sino tecnología de gestión. La tecnología no es solamente tener computadores o internet o eso, sino tener procesos y destrezas para el desarrollo de alguna actividad. Colombia está proyectado a 2035 con una inversión pública de I+D baja. María Mazzucato va a decir un poco que los estados y los gobiernos que invierten en tecnología y en desarrollo deberían
apropiarse de esa tecnología y desarrollo, pero por ejemplo en el mundo los que se aprovechan de lo que el Estado invierte en sus países son las privadas. Por ejemplo, Internet nace de los militares americanos y eso hace entonces que las privadas se valgan de esa inversión y desarrollo, y Mazzucato dice que los estados deberían potencializar como eso y poder obtener riqueza de eso. Nuestra inversión está por debajo, digamos, de la media de la OCDE. Si nos damos cuenta, Colombia, digamos, pretende invertir 2,4 y la media de la OCDE está más o menos, Colombia está por acá, ¿cierto? Por aquí más o menos, y la media de la OCDE está aquí en Corea del Sur, que hace unas inversiones por encima del 4, ¿sí? Recurso humano, ya sabemos cómo estamos en recurso humano, y las mediciones de competitividad donde el mundo nos mide a nivel internacional son estas: el Global Competitiveness Report, el World Competitiveness Yearbook y de Unido Scoreboard, que son como los indicadores de medición internacional. Unido no va a medir competitividad, pero sí va a medir el índice de desarrollo industrial, low tech, medium tech y high tech, y hace que, digamos, nos diga si un país tiene capacidad de producción frente a otros. Vamos, eso frente a lo que tiene que ver con competitividad. Yo les voy a compartir pues estas diapositivas para que ustedes las chequen, las miren y le peguen como una ojeadita. Muy bien. Y ya frente al tema de internacionalización, que me parece importante, vamos a hablar, a ver, ¿cuáles son los modos de entrada, los entrance modes en los negocios internacionales? ¿Lo recuerdan? Negociadores internacionales de cuarto año, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cuáles son los modos de entrada a países extranjeros? Eh, el, ¿Cómo era? Los modos de entrada. Sí, Eso lo vimos. no me vaya a decir que en avión o en bus, Los, porque lo los grabo que vimos, y lo quemo. fueron los que vimos ayer, ve en la anterior clase, ¿sí o qué? En el, en el formato, en el formato que usted nos pidió que leyéramos. En eso estaba, ¿sí o qué? ¿O no? Profe, bien, Dime. ese no es el que es exportación directa, indirecta, licenciamiento, Bien. modo franquicia, alianza estratégica. Claro, Eh, el ChatGPT nos ayuda mucho, Pablo. Muy bien. Está bien consultar. ChatGPT, no, no, yo tengo Ah, los apuntes. bueno, muy bien. No, mentiras, es eso, ¿cierto? Acuérdense que los modos de entrada es la manera en que nosotros. Acuérdense que lo hablábamos la clase pasada. El problema no es importar o exportar, el problema es poder vender los productos que importamos o exportamos. Eso es lo más difícil y complicado del escenario. Entonces, por ejemplo, en eso vamos a hablar un poquito de Dan Brown. ¿Quién se ha leído este libro, El Código Da Vinci? Todos. No, ninguno. No, pero me estoy leyendo Inferno. Bueno, empezaste por el que no era, pero está bien. Eh, Yo me leí el libro antes de que saliera la película. exacto, Y, muy bien. y tengo Ángeles y Demonios, pero ese sí no me lo he empezado a leer. No, hermanito, está bien coleccionar libros sin leer. Yo tengo muchos, tengo por ahí 40. Y me leo 50 libros al año, así que la meta es esa, ¿cierto? Bueno, muy bien. Por cierto, sí, ahí lo tengo. Ahí tengo mi libro de este mes. Entonces, compañeros, ustedes, o sea, por ejemplo, este libro es producto del marketing internacional y del análisis de mercados internacionales. Dan Brown, antes de que escribiera el Código Da Vinci, era el peor escritor del universo. Había escrito dos libros re malos, que por ahí en algún momento leí un libro anterior a esto que él escribió, pero era muy mal escritor. Pues a mí no me gustaba. Y entonces la editorial lo que hizo fue hacer una investigación de mercados, de qué le gustaba a la gente, qué quería leer, qué quería ver en un libro. Entonces, no, que le gustaba la estructura por capítulos, que le gustaría aprender, leer y divertirse y aprender, que les encantaban los tramas políticos, que les encanta también la qué, las historias de conspiración. Entonces, todo eso tiene Código Da Vinci, ¿cierto?
habla de los Illuminati, habla de la historia. Todavía hoy hay gente que va a París, a Italia, a visitar eso de cuenta el libro de Código Da Vinci. Y todavía la gente hoy cree que María Magdalena tuvo descendencia real y que son hijos de Jesús y que viven en Francia. Todavía hay gente que cree eso hoy. Pero entonces fue un libro que no, ciencia ficción, que fue adaptado bajo los pedidos o bajo el escenario de la internacionalización. Mercadona, por ejemplo, en España es un mercado, digamos, muy parecido como no en el formato de D1, pero sí más como en el formato de Olímpica, ¿sí? Mercadona entonces va a ser una tienda de mercado que está en expansión internacional y que lo que está buscando realmente es poder expandirse a mercados que sean muy continuos, que sean locales, es decir, que pueda usted llevar su distribución y su estrategia de distribución tiene que ver con proveedores, interproveedores locales que le permiten maquilar a nombre propio y tener su marca blanca o su marca propia a partir de marca blanca y también la capacidad logística que tienen de cubrir áreas a partir de sus movimientos. Entonces, la expansión nacional o internacional, local o internacional que ellos quieren hacer es medir y tener la misma capacidad que tienen en España para poder posicionarse en otros mercados. Sobre eso podemos hacer este caso más adelante, pero digamos por el tiempo quisiera que habláramos un poco del modelo de negocio, ¿cierto? WeWork es una startup que nació para prestar unos servicios interesantes de coworking. Pablo, ayúdame a leer. ¿Por qué internacionalizarnos? ¿Cómo internacionalizarnos? The WeWork Company internationalization of a born global firm. Given mounting losses, should the co-CEO expand these startups globally? Should they diversify into different streams of business? Could they truly become a born global company? Ok, entonces, digamos, esta compañía WeWork, que la vamos a ver más adelante en el modelo Canvas de negocio, que es lo que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Vamos a entenderla un poquito desde estas formas de ingresar a mercados internacionales. Miren, tenemos dos vectores, riesgo y retorno, ¿cierto? Entre más yo me aleje de eso, mi riesgo va a ser más alto y mi retorno va a ser más alto. Lo más fácil es hacer exportaciones. Yo puedo hacer una exportación de manera directa y no voy a tener casi riesgo y mi retorno va a ser un poquito bajo. Pero si yo hago un licenciamiento, pues me estoy poniendo más carne en el asador. Si hago un contrato de manufactura, estoy poniendo más carne en el asador. Perdón, si yo soy capaz, si yo soy capaz de hacer un joint venture, pues estoy ya en grandes ligas. O sea, hago una inversión directa, pues entonces yo ya tengo una compañía en otro país. Lo hizo el grupo Nutresa cuando compró Pastas Luchetti. Se fueron a Chile, se bajaron del avión y se compraron la empresa, digamos, Pastas Luchetti. Y Luchetti en Chile era la tercera empresa de alimentos, ¿cierto? Pastas, no sé qué. Entonces, ¿yo por qué hago ese tipo de inversiones? Me meto de manera directa en un país, ya tengo una marca sombrilla que viene operando y que pertenece a Chile. Y sobre esa marca sombrilla empiezo a introducir productos míos en ese país. Distinto sería yo irme para allá, crear una fábrica, hacer una fábrica y empezar a vender Jumbo o empezar a vender chocolatinas o empezar a vender pastas Dorio o pastas La Muñeca. Nadie me va a comprar eso. Pues olvídate, te vas a quebrar. Entonces, en ese sentido es importante entender que las formas de ingresar a mercados internacionales vienen por esta vía, exportación directa. Esto es un recorderis, ojo. Esto es un recorderis de algo que ustedes ya tenían o venían sabiendo, pero a la gente se le olvida. Yo sé que terminados estos 2 meses, al núcleo siguiente les van a preguntar algo y, ay, el profe Bill no me enseñó eso. Pero bueno, de eso se trata. Entonces, venta directa a cliente final, venta a grandes detallistas y ventas a través de Internet puede ser exportación directa. Tenemos exportaciones indirectas cuando le vendo a agentes comerciales, a distribuidores o mayoristas o a empresas de trading. Y tengo acuerdos de cooperación como piggybacks, consorcios de exportación, joint venture, licencias y franquicias. O abrir filiales. Y las filiales nos permiten delegaciones comerciales y filiales de producción en países destino. Yo aquí les dejo como estas definiciones para que ustedes las entiendan y las estudien. Yo se las paso, listo. No voy a ahondar en ellas. Para poder llegar a lo que ustedes van a construir, que me parece importante y es esto, el modelo internacional de negocio. Ustedes tienen que hacer un modelo Canva internacional de negocio y ese modelo Canva internacional de negocio tiene que entenderse, ¿no? Como
hago mi modelación de negocio, pero cuando yo voy a ir a mercados internacionales, mi modelo de negocio puede cambiar. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, el caso de Swatch. Swatch, los relojes, ¿lo conocen? Ay, no, ahora entonces ustedes puro Rolex. No saben qué son relojes Swatch. Vea. Sí, sí, que en No lo Oviedo hay una conozco. tienda. Yo Ah, no conozco sino Di Mario. bueno, estás bien. QQ y Casio. Sí. Bueno, muy bien. Entonces Sí, tú que eres. en Oviedo hay una tienda. Muy bien, claro. Entonces, Swatch realmente no es una marca tan vieja. Swatch, y digamos, los suizos en la época de los 80 90, cerrando los 90, las maquinarias de relojes suizos y las casas de relojes suizos, que son casas familiares, estaban en unas crisis económicas muy bravas porque el segmento de mercado de ellos era segmento premium. O sea, Rolex no todo el mundo tiene para comprar un Rolex, ¿cierto? Pero ellos estaban como, bueno, ¿y qué más hacemos si nosotros somos relojería suiza, somos los más finos, somos los más lindos, somos los mejores? Pero resulta que los japoneses, los coreanos y todos estos manes de Asia empezaron a hacer relojería cuarzo. Antes tener un reloj de pulsera de mano era un lujo. No era fácil tener un reloj de pulsera. Los relojes empezaron a ser de pulsera mucho después, ¿cierto? Y esos relojes de pulsera solamente lo hacían los suizos y era muy caro tenerlos. Entonces, ¿qué pasó? Los chinos y los japoneses y todos esos manes empezaron a hacer QQ, Casio, relojes de cuarzo y les empezaron a quitar mercado porque eso se masificó en el mundo. Entonces, como ya se masificó, los relojes caros pues no importaban. "Ay, no me gusta tu reloj. Pues yo con este de manito, yo soy capaz de leer la hora porque al final sirven para lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron estos manes? Y el gran empresario es un judío, pero en este Schultz, creo que se llamaba. Y este tipo llega y les dice a todos, venga, lo que tenemos que hacer es unirnos y sacar una marca donde el segmento del mercado que podamos atender segmento de mercado medio y no tan bajo, porque aquí abajo pues tenemos Casio y QQ, aquí podemos tener Swatch y aquí tenemos las grandes casas de relojes. Entonces este man dijo, listo, entonces vamos a vender un reloj que se va a llamar reloj Swatch por las iniciales y ese reloj Swatch va a representar a todas las casas suizas y va a ser un reloj de cuarzo pero con tecnología suiza. Entonces lo vamos a poder vender en el segmento mediano. Y de esa manera nace Swatch como marca, como relojes, y son relojes muy lindos porque los hacen con diseñadores, con un poco de cosas, pero son relojes a cuarzo hechos de plástico, pero no son tan caros como los relojes de alta gama y tampoco tan baratos como un Cubico y un Casio. Entonces puede que usted tenga un producto que en Colombia sea de alta gama, pero cuando usted vaya a Europa, eso es de baja gama. Entonces, por eso el segmento del mercado se tiene que analizar de otra manera distinta. ¿Sí o no? Puede que usted diga, no, es que yo he visto Monasteri, pero si usted va con Monasteri a Estados Unidos, pues eso es ripio. ¿Sí? Puede que usted diga, no, es que yo vendo unos morrales en cuero. ¿Cómo es que se llama esta marca colombiana? No Vélez, sino la otra que es de un señor. Bossi. No, Mario Hernández. Mario Hernández hace pues unos bolsos y aquí en Colombia valen 20 millones. Usted va con eso a Centroamérica, usted va y mira la tienda de Mario Hernández en Centroamérica y es ripio. Entonces, me disculpan pues las expresiones, pero estoy tratando de ser coloquial. Obviamente Mario Hernández es una muy buena marca, ¿cierto? Digamos, es una marca fina, es una marca que en Colombia tiene nombre y que tú puedes comprar, pues, o sea, a la gente que le gusta. A mí, por ejemplo, Mario Hernández no me gusta, yo soy más de Vélez, ¿cierto? Entonces, creo que el segmento es importante mirarlo en el modelo de negocios internacional porque tu producto puede que en el mercado de destino no sea un mercado ni un segmento medio, sino que pueda que sea un segmento bajo y ahí sí puedes competir. Porque miren lo que le pasa o la historia del Grupo Nutesa con la internacionalización de Colcafé a China. Ellos inician el proceso de internacionalización de Colcafé a China y como se cree en Nutresa, y es Nutresa obviamente, hacen un contrato de distribución con una marca, con un agente distribución chino, mandan miles de millones de café para China, pero los mandan en los mismos sobres de Colcafé rojos, ¿cierto? Sin traducir, sin arreglar nada, y los llevan y los ponen en los puntos de venta y pues adivinen que los chinos no toman café, toman té. O sea, a ellos el café per se no les llama la atención, les parece muy amargo, muy feo, muy fuerte. Imagínense, ni con el café. Entonces,
Claro, se van allá a esa marca y cuando menos piensan, en menos de 3 meses, el distribuidor les dice, yo no sigo con esta marca, esta marca no funciona, no hay recompra, devuelvan toda la inversión y miren a ver qué van a hacer. Entonces, pero ¿cómo así que la gente no compra? ¿Pero qué es lo que pasa? Porque es un mercado de 1.500 millones de habitantes. Usted imagínese donde usted se corone por lo menos 500 millones de habitantes que tomen café y aumentar esa capacidad. Entonces usted tendría ahí un mercado muy grande. Pero resulta que ellos cuando hicieron el estudio se dieron cuenta que no habían adaptado la marca al mercado chino, que no le habían adaptado los colores a las bolsas, que no habían traducido de qué se trataba. Y lo otro, que la gente no tenía cultura de toma de café. Es decir, la gente no sabía tomar café y no sabía prepararlo, porque no era café instantáneo, sino que eran café en grano molido que tenía otro tipo de preparación. Entonces, también al cliente hay que enseñarle a consumir el producto que uno le va a vender. ¿Ustedes se acuerdan un comercial muy interesante de Alpina que enseñaba cómo utilizar quesito? El quesito ese que vende Alpina que viene como en una cosita blanca. Le tocó a Alpina hacer un comercial mostrando cómo la gente sacaba el quesito y lo esparcía sobre el pan o sobre la arepa porque la gente quería que el quesito le diera tajada y el quesito no da tajada. Eso solamente lo sabemos los paisas, que compramos quesito para untarle a la arepa así encima. ¿Sí o no? Entonces, claro, cuando Alpina empezó a vender eso, la gente empezó, no, ese producto no nos gusta, pero porque no sabían consumirlo. Entonces, lo mismo pasó con Colcafé. Entonces, ¿qué hicieron? Retrotrayeron la inversión, modificaron marca, hicieron trabajo de mercadeo, de producto, precio, plaza y promoción, entendieron que era un mercado distinto, empezaron entonces y hicieron un joint venture en Filipinas y ese joint venture en Filipinas llevaban el café de acá desde la zona franca hasta Filipinas y allá en Filipinas transformaban ese café en café con leche, café con moca, café con amaretto, café con Baileys. Es decir, al chino per se le gustan esos sabores. No les gusta el sabor del café solo. Entonces, ¿eso qué hizo? Que esa empresa lograra entrar cero arancel a China porque maquilaba en una fábrica filipina y entraba cero arancel a China y devolvían la producción, cierta parte de la producción para Centroamérica. Y entonces ya pero cuando fueron a distribuir en China se encontraron con un problema. El contrato de distribución del agente chino decía que él era Colcafé, que la marca era de él. Entonces ahí le tocó bajarse un dineral al grupo Nutresa para poder distribuir Colcafé en China y pagar la marca, que era colombiana, pero que el dueño de esa marca era del distribuidor. Ojo con los contratos a nivel internacional de distribución y de agenciamiento. Eso hay que revisarlo bien. Cuando uno está haciendo contratos de distribución internacional y de agenciamiento para productos suyos, tiene que revisar la letra pequeña porque muchas veces esos distribuidores o esos agentes se quieren quedar con tu producto y con tu marca. Así que eso toca tenerle cuidado. Muy bien, entonces en esos modelos de negocio, la propuesta de valor obviamente es solucionar los problemas de los clientes, los canales de comunicación. Me voy a adelantar en esto para poder avanzar en el negocio, en la parte del modelo de WeWork. Entonces, ¿cuál es el segmento de mercado de WeWork? Empresas, freelancers, startups, larger enterprise, New York, Europa y Asia, coworking space y están en 111 ciudades, alrededor de 29 países. WeWork se quebró. Está, creo que en proceso de liquidación o lo compraron como unos chinos y están tratando de resurgir de nuevo. Ellos tuvieron unos problemas muy graves, sobre todo en la operación, en el arrendamiento de las locatividades. ¿Cuál era la propuesta de valor de ellos? Desarrollar comunidades más allá de un alquiler, espacios ¿cierto? Era muy bacano trabajar en WeWork. Allá yo conocí o estuve un rato haciendo una consultoría con Newport, sobre todo en el WeWork que queda aquí al frente de Santa Fe. Y era muy interesante ver esa dinámica de WeWork y de la manera en que la gente, digamos, interactuaba entre los emprendimientos y se volvían ecosistemas, ¿cierto? Los canales de ellos, joint ventures, greenfields, adquisiciones en China, espacios de coworking, website y equipos de expansión. Y la relación con los clientes, ellos tenían una relación con los clientes de autoservicio o We Grow y We Live. Es decir, ellos trataban de que los clientes sintieran que que eran dueños del espacio, que pertenecían al espacio y los atendían súper bien. Y las fuentes de ingreso, alquileres mensuales por días o por horas, o short-term revenue agreements with tenants, y hacían angel investor, IPO, precios según características del mercado,
y trataban de mantener varios modelos para poder que sus fuentes de ingresos fueran amplias. Los recursos claves, espacios físicos y capital humano. Y las actividades claves es el diseño y selección de espacio, propiciaban innovación y colaboración y creaban redes. Además de eso, trataban de que todas las personas que estuvieran ahí sintieran, obviamente, que ese era su espacio. Las asociaciones claves eran las inversiones, los grupos de inversiones y la gente que estaba metida en esa parte de WeWork. Y la estructura de costos era Long-Term Lease Liabilities, es decir, acuerdo de arrendamientos estándar Estados Unidos y Europa. El propietario cumplía con todos los términos mencionados en la fase de búsqueda y pagaba un alquiler anual. Y acuerdos de administración, el propietario del edificio financia los gastos de capital para construir el espacio y mantiene la responsabilidad total por el espacio. Aquí fue donde perdieron más plata porque los dueños de ellos trabajaban para los dueños de los espacios. Y ya después los dueños de los espacios volvieron y montaron sus coworking y los alejaron a ellos. Entonces, ese fue el problema o el gran problema que tuvieron, además de gastos muy altos como en el board, como el CEO, el de finanzas, todos esos manes vivían en la Dolce Vita. Muy bien, Bill, estamos hablando del modelo de negocio, ¿cierto? Gracias a las personas que todavía resisten y que están aquí conectadas y que aguantan mi cantaleta y este momento. Yo sé que es miércoles y están cansados. Imagínense cuándo será. Me imagino el viernes, donde uno diera clase el viernes. Estarían muertos. Pero, pero el modelo internacional de negocios que ustedes van a hacer con la compañía que vamos a trabajar o con los emprendimientos que ustedes tengan, tienen que pasar ese tamizaje de modelo internacional de negocio. Es decir, cómo se visualiza este negocio en el escenario internacional, no en el escenario local, porque en el escenario local creo que el modelo de negocios ya lo tienen armado. Es decir, ¿qué tendríamos que adaptar para ese modelo internacional de negocio? Entonces, para terminar, mañana tengo reunión con el empresario, el insight que salga de ahí, por favor, los que quieran construir preguntas para el empresario para mañana, por favor me las envían ahí al WhatsApp, me la pueden enviar. ¿Qué preguntas le podríamos hacer? ¿Qué preguntas quieren que le hagamos a él? Porque mañana él se va a encontrar con nosotros y yo voy a grabar el espacio y de pronto ahí les queda solucionadas las preguntas. Y y sobre todo, que tengan en cuenta que tienen que mirar todo el trabajo de aplicación para que no solamente le pregunten de la primera y segunda entrega, sino que podamos preguntar de varios elementos, ¿cierto? Para no estar molestando, porque a mí no me gusta casi como molestar a los empresarios con ese tipo de cosas. O sea, la idea es que las preguntas salgan para la primera y segunda entrega, es decir, estas 2 semanas, porque ya la tercera semana, que es las 4E, envase, empaque, embalaje y todo lo que tiene que ver con etiquetado y eso le podemos mandar como otro banco de preguntas sin necesidad de que nos reunamos con él. Estoy por confirmar la reunión, Anderson Rafael Guete. Estoy por confirmar la reunión. Apenas tenga el horario, se los puedo compartir ahí en nuestro grupo de WhatsApp que tenemos. Entonces nos va a pasar el link para nosotros conectarnos a esa clase. Si se quieren conectar es en la mañana. Si no están trabajando y quieren conectar, si quieren asistir, o sea, sería súper. Igual él va a estar Sí, virtual también. profe, porfa, nos comparte el link ahí en el grupo. Claro que sí, Cristina Puerta Palacio, ya que me dijiste, profe. Gracias, Vilfran Arroyo Buns. ¿De dónde es ese apellido, por Dios? Apellido es checo, así no parezca, mi abuelo era checo, Gizarco y Mono, judío, venía de Praga, exiliado entre guerras, entre Primera y Segunda Guerra Mundial, llegó por la isla Ellis, y en la isla Ellis la comunidad judía era muy fuerte y él era orfebre, y aquí en Antioquia especialmente existía una compañía que se llamaba La Pato Gold Mine, y él llegó a trabajar como ingeniero de producción a La Pato Gold Mine, lo que hoy es Mineros de Antioquia, y ahí conoció a una negra muy sabrosa que era mi abuela. Y ahí donde las... Ay, qué belleza. Y Bill, ¿de dónde viene ese nombre? Yo no sé qué porro se fumó mi papá, pero es complicado saber que mi nombre era muy difícil porque siempre me leían el nombre en el colegio y miraban para atrás y creían ver un hombre mono y zarco y yo bien negro y pelichuto. Esa es la vida. ¿Qué más podemos hacer? Pero bueno, no, es una historia interesante. Sí, más o menos así, Dragon Ball, sí, algo así. Eh, Ay, me quedé sin internet de nuevo. Me quedé sin internet de nuevo, ¿cierto? No, Ok, ahí está No, bien. aquí Ahí estás. está. bueno,
Muy bien. Entonces sí, más o menos esa es como la historia rara ahí de por qué me llamo así, por qué tengo ese nombre. Y bueno, creo que de ahí viene, yo creo, mi abuelo era un tipo fascinante, dice mi abuela que hablaba 9 idiomas, que era un monstruo completo y pues era muy teso. Yo creo que obviamente mi inteligencia viene por el lado de mi mamá, dicen que las mamás son las que transmiten la inteligencia a los hijos y creo que mi mamá trae toda esa genética. No estoy diciendo que soy inteligente, estoy diciendo que gracias a Dios tengo la inteligencia de mi mamá, porque mi papá era un loco que me puso, imagínate, Bill Frank. Bueno, el man que me hizo, porque el papá que me crió es otro, pero esa es otra historia. Entonces, para cerrar este encuentro tan bacano que tuvimos, tenemos pendientes modelo Canva de negocio internacional, matriz de selección de mercados internacionales. Andrés, por favor, puedes compartir el video de la matriz de selección de mercados internacionales al grupo y la Claro que matriz. sí, ya lo mando. Y la matriz es donde el profesor José Jaime Baena, que es profesor de muchos, fue profesor acá, explica la matriz de selección de mercados internacionales y cómo se llena. ¿Sí? No podemos llenar la matriz hasta que no sepamos cuál es la partida arancelaria del producto que el empresario nos quiere dar, ¿cierto? Y les recuerdo, ojo, no solo es la mirada de la matriz de selección de mercados internacionales, también con esa partida arancelaria tienen que entrar a Legiscomex y contrastar de a dónde Colombia exporta esa partida arancelaria para mirar si realmente los países que la matriz te está diciendo, si pueden ser potencialmente nuestros países o Legiscomex y los empresarios en Colombia han cogido esa partida y la han enviado a otros países. La pregunta sería, ¿por qué los empresarios colombianos que desde los 90 se aperturó no han enviado a estos países que la matriz me está diciendo que son que los países para yo ir? Ojo que el negociador internacional no se puede quedar con un solo dato. La contrastación de datos hace que usted tome mejores decisiones. Todos saben ingresar a Legiscomex y contrastar la información de exportación bajo partida arancelaria. ¿Cierto que sí, compañeros? Es- Por favor, no se quede callado, denuncie. Si alguien no sabe, me dice y rápidamente lo miramos. Pero Sí, en YouTube también hay videitos. muy bien. Ustedes se acuerdan de que entran a Legiscomex por el CRAI y a partir de ahí, del ingreso de Legiscomex por el CRAI, exportaciones, arancelaria, partida arancelaria, y ahí miran los países de destino. Si alguien tiene una duda frente a eso, me puede convocar en cualquier momento. ¿Listo? Y me puede ¿Cuál es preguntar. la página, profe? El cómics. Legiscomex, que está Listo. en el Ah, ya, CRAI. ya sé, ya. Gracias. Les cómics. Ok, a ver, ok. Entonces, contrastar eso, defender bien la posición de por qué vamos a exportar a ese país, ¿no? No me vayan a salir con, ay, vamos a exportar a este país porque la matriz me lo dijo y como la matriz la hizo el propio José Jaime y yo lo quiero tanto, entonces eso es. No, hay que justificar bien la elección de país y hay que, digamos, hacer un análisis concienzudo de por qué vamos a exportar a ese país. Entonces, es un trabajo arduo. Yo sé que los vamos a coger a quemarropa porque el empresario hasta mañana nos bota la información, pero igual yo sé que ustedes hacen las tareas el sábado y el domingo, entonces, pues, ¿qué más podemos hacer? Ojo, si un grupo, sí, claro, hasta el domingo a las 11:45. Entonces, si un grupo tiene un problema, no ha alcanzado, no le ha dado, antes de que se cierre, por favor me escribe y me dice, Bill, no vamos a alcanzar, podemos enviarte el trabajo. Yo, así, relájese. Pero si no me avisa y se le cierra el trabajo después, no me vaya a buscar porque me encontrará tomando café y haciendo sorbitos. Ustedes ya son muy grandes y somos profesionales. Cuando uno no puede cumplirle a un jefe con una cosa, uno le dice con tiempo, jefe, ¿sabe que no me alcanza el tiempo? Pues yo no soy el jefe de ustedes, pero sí quisiera que ustedes tuvieran esa valentía y sinceridad. Hay veces a uno no le da, no, sabe que no me dio. Realmente me fui a dar el partido de Nacional, perdió el verde y me emborraché y no me dio. Esas verdades son mejores que mentiras, ¿cierto? Ay, es que se me cayó el internet, la luz del pueblo se fue. Ve, ¿de qué pueblo sos? No soy de Itagüí. No, no, no me digas mentiras que yo vivo en Itagüí, porque eso es tan mentiroso. Entonces, es eso, ¿cierto? Pero mira, usted sí se le está cayendo el internet. Sí, no por eso, pero Sí. yo tengo excusa en este momento. ¿Sí me entiendes?
Pero lo bueno de todo es que yo no tengo que subir trabajos. Ustedes sí. Eso es lo bueno. Pero Bueno, sí tiene que dar clase y virtual. imagínate, Nosotros no. imagínate. No, pero el fallo del internet es por culpa de toda la gente conectada a esta hora. No, mentira, no sé, nunca me había pasado. Pero bueno, es posible que con esta clase sea distinta. ¿Alguna pregunta que tengan compañeros frente a la entrega, frente a lo que hemos visto, frente a lo que vamos a desarrollar? Y frente a la empresa como tal. ¿Qué Dime, pregunta nos recomienda, profesor? espérate, Andrés, contame. Y lo que te había contado sobre el tema de la avícola para hacer como un tipo de, o sea, porque muy bacano salir, como decís, con lo del tema de consultoría, ¿cierto? Para hacerlo del tema de la exportación, hacerlo, asentarlo pues a la realidad sobre la exportación del tema avícola. Yo ya estoy investigando un poco de vía marítima, igual los consumidores, incluso lo tenemos muy cerca y como el huevo tiene como 35 días pues para ser consumido y que esté en buen estado. Entonces da, sí da, pero quería saber cómo, pues si es viable, si tiene muchos requisitos para que otra No, empresa nos firme. no, 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 Andrés, ¿cuál es el miedo? No, vamos a hacerle, vamos a hacerle. Si vamos a exportar huevos, vamos a exportar huevos. A mí no me da miedo exportar nada. Yo he trabajado con todo, con oro, o sea, he trabajado con un poco de cosas. Sí, sí, No, sí, porque te acordás que te pregunté y me dijiste que de pronto por vía aérea, incluso estaba mirando y no, no es necesario, ¿no? Todo eso es marítimo, por todo eso, eso es por eso te marítimo. mandé a consultar, porque tú fuiste el que me dijiste que, Sí, que te daba es que miedo. yo pensaba que no daba por el tiempo, sí, 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 No, claro, pero ¿cuánto demora un buque Cartagena-Miami? y así es. No demora nada, ¿sí o no? Entonces, es Profe, eso. ¿Cómo? perdón, profe, no, termine y ya, le hace otra consulta. Ok, pero primero va Cristina. Andrés, entonces vamos a trabajar con la empresa, listo. Me gustaría mucho hacer ese análisis y sobre Ok, todo ver un poco más ese mercado avícola que muy poco sé de él. Yo cada vez que listo. veo un producto nuevo aprendo demasiado. Cristina, cuéntame. No, profe, ¿qué preguntas clave nos recomienda? Ah, pues ustedes tienen que preguntarle, ¿cuál sería el producto que nosotros exportaríamos? ¿Tienes la partida Él no arancelaria? va a decir eso. Pues, ¿a qué va a ir él va a ir Seguro. a contar todo eso, ¿no? O él va a contar la empresa, qué hace la empresa, qué trata la empresa y las preguntas detonantes las tienen que hacer ustedes. Ah, ok, listo. De pronto, pero porque él de pronto, o sea, uno le dice, venga, el enfoque de nosotros es hacer análisis de mercados internacionales para la exportación y de pronto él no tiene ni forro de idea de qué es eso. Ah, bueno. Pero esa sí es la pregunta, Bill. O sea, finalmente la compañía sí tiene algo de ideas de internacionalización, Claro, claro, ¿o no? porque, Porque eso claro, es... ok. claro, porque de todas maneras es textilería. O sea, los textiles en Colombia son muy apetecidos. Digamos que él puede que en este momento no tenga un panorama de internacionalización y pueda que inclusive su capacidad de internacionalización es... Estemos despertando la necesidad. Exactamente. Puede que él con estos Listo. informes que nosotros le entreguemos diga, pucha, yo creo que hay mercados en los que yo puedo llegar. El 94%, perdón, el 92 o el 90%, entre el 90 y el 92% de las empresas en Colombia son pymes. De esas solo exportan el 23% y vuelven a exportar el 14%. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde están los negociadores internacionales que hemos formado? ¿Qué pasa? ¿Por qué no exportamos? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de colonizar mercados extranjeros? ¿Por qué las pymes exportan una vez y no vuelven a exportar? Claro, lo que pasa es que es toda la carne en el asador. Una pyme saca un contenedor y ahí está metiendo todo, su capital, la vida, las deudas de los bancos, las casas, los carros, todo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, compañeros, a eso nos tenemos que medir y sobre todo porque la gente es ambiciosa. Dice, es que si yo no mando un contenedor no gano nada. No, empiece mandando un LSL, un Less Container Load, es decir, una parte del contenedor. No mande toda. Es que cuando una empresa no manda un contenedor, ya no lo tiene vendido, pues. No, lo que pasa es que usted quiere ambicionar mucho, usted quiere mandar un contenedor de su producto, pero si usted manda un contenedor de su producto, puede que lo que esté dentro de ese contenedor valga 450 millones de pesos en materia Pero prima. si yo lo mando es porque ya está vendido. O sea, ¿qué voy a perder yo? No, exacto. Si usted lo manda es porque ya está vendido, pero si ocurre un accidente, si la Por carga eso se falla, asegura. sí, claro, se asegura, pero como los seguros de los carros, no siempre te pagan la carga completa. Cristina. O sea, Bueno, la me cobertura de los reconocen el seguros, porcentaje, pero claro, vas a perder un porcentaje, pero lo que yo te estoy diciendo es que
Las empresas podrían gradualmente empezar a exportar, no llenando un contenedor completo si no quiere arriesgar, sino que usted puede tener un less container load, parcialmente puedes ir llenando el contenedor hasta que ya sientas la capacidad de llenar el contenedor y decir, voy a mandar ya un contenedor porque tengo la fuerza, la caja para hacerlo. ¿Cierto? De todas maneras, es más la mentalidad del miedo del empresario. Además que somos los antioqueños, los paisas, crecemos entre montañas. Siempre hemos tenido un límite geográfico, siempre hemos tenido paredes. Nosotros no miramos hacia afuera, nos da miedo. O sea, en Colombia nos han mostrado que nosotros no somos competitivos, pero sí lo somos. Y hay productos que sí lo son. Y hay productos de nosotros que pueden colonizar mercados. ¿Cómo es posible? Dígame usted, pues, en menos de 10 años somos los segundos exportadores de aguacate del mundo. ¿Y cómo lo logramos? A punta de voluntad política, de inversiones y de financiación y de que el gobierno dijo nos vamos a volver los principales exportadores de aguacate Hass. Y ahí metieron toda la carne en el asador. Y gente entera sembró aguacate. Entonces, vuelvo y les digo, somos capaces de hacer cosas competitivas, sí somos capaces. Y los empresarios más. Lo que pasa es que toca buscar el nicho del mercado, el mercado al que llegar, ser muy estratégicos con esos mercados y poder colonizar esos mercados de manera, digamos, con calidad, con buenos productos, con buenos, ¿cierto? O sea, no es llegar a competir con bobadas, porque o si no, pues usted no, o sea, ahí no hay nada. ¿Por qué mandan un contenedor y no lo vuelven a mandar? Ah, porque se dieron cuenta que desde Colombia sale más caro y lo traen de otras partes del mundo, ¿cierto? Entonces es eso, es más eso que cualquier otra cosa. A ver, Laura, deja de levantar la mano y háblame. Sí, Bill, yo tenía una pregunta respecto a la empresa que vamos a manejar y es, si varios equipos vamos a manejar la empresa, estaríamos manejando un mismo producto, Eso es lo que todos. va a preguntar mañana porque él puede que tenga varias variedades de productos y hagamos ejercicio con variedades de productos, ¿cierto? O camisa, o pantalones, o camisetas, no sé todavía, Laura. Pero Ok. mañana les informo. De todas maneras, trataré de grabar la encuentro con el empresario y les mando la grabación y los que puedan asistir, que asistan. Y también, digamos, si alguien tiene alguna duda frente al ejercicio, frente a algo, pues ustedes saben que cuentan conmigo en cualquier momento. Para eso estamos en el grupo, preguntan en el grupo o me escriben de manera personal, no me vayan a escribir. A ver, este sábado tengo outdoor training de especializaciones, entonces este sábado no voy a estar disponible para nadie desde las 6 hasta las 5 de la tarde que eso termina. El domingo, antes del mediodía, puede que responda algunas preguntas, ¿sí? Pero después del mediodía no le contesto a nadie. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Y Bill, no me van a escribir en la noche, o sea, después de las 10 de la noche, 11 porque ya mi esposa va a decir con quién estás hablando. Entonces, pues imagine que me escriba José o Pablo, me calienta, ¿cómo así? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es José? Y entonces ahí, No, Bill, tranquilo, yo a esa hora no le escribo a nadie, ni a no, mi mujer. bueno, ¿Cómo fue? Bill, el nombre de la empresa. yo se los dije ayer. Se llama, Sí, no, no. ya, esperen, que aquí lo tengo, ¿Ayer o antier? antier. Se llama Construtex. Pareciera que fuera de construcción, pero es textil. Construtex, con X. Listo. Ok. Con X. Listo, compañero. Bill, sí te agradezco si se puede, o sea, grabar la sesión porque por mi parte las personas, todas las personas de mi equipo trabajamos durante el día y pues no nos vamos a poder unir a la sesión. Perfecto, claro que sí, la vamos a grabar. Bueno, Muchas gracias. un placer estar con ustedes. Me encanta que estemos en este supernúcleo. Bienvenidos. Esta semana ha sido como más bien relajada. No hemos empezado todavía teoría de logística, pero creo que la vamos a sacar del estadio. Hemos visto cosas interesantes. Bienvenidos. Yo creo que lo más importante es que tengan la disposición de aprender, de conocer, de escudriñar un poco hacia adelante y sobre todo de hacer un ejercicio que les dé valor y les agregue valor a sus carreras. Ah, se me olvidaba decirles algo. Cada semana vamos a hacer exposición de puertos. Entonces, cuando los grupos se conformen, la semana entrante voy a empezar a asignar puertos. Cada equipo va a tener un puerto para exponer cada 8 días, 5 minutos, 5 slides y donde vamos a conocer los puertos del mundo. Vamos a viajar por todo el mundo y vamos a conocer los mejores puertos del mundo, sus capacidades, dónde están instalados, qué hacen. Vamos a mirarlos desde el mapa, dónde están ubicados, porque yo sé que aquí hay gente que no sabe dónde queda Buenaventura.
Entonces, no es Bill, esas exposiciones estarían haciendo los lunes o los miércoles. Es que por mi parte yo los miércoles tengo clase de inglés y por eso pues me uní tarde. Entonces, pues si son los miércoles, pues si no, lo que pueda estar en la exposición. en los lunes, puede ser. Listo. Igual no es, a ver, vuelvo y les digo, no es la exposición. Son 5 slides, capacidades técnicas, historia del puerto, ubicación geográfica y de qué trata ese puerto, ¿cierto? Como es simplemente una conversación más que una exposición rígida. Si uno del equipo lo puede hacer, no hay problema. Listo. No es que todos tengan que hablar, ni que todos tengan que vestirse así como estoy vestido yo. No, venga, vamos a conversar. Vea, este es el puerto de Shanghai, tiene estas O sea que capacidades. nos lo dices la próxima semana para la otra encima. Así es. Ah, Pero ok. cada 8 días vamos a hacer exposición de puertos. Los voy a cansar con eso. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes en distribución física internacional conozcan el mundo, sepan cómo se envía una carga a cualquier puerto, a Puerto de Hannover, ¿cierto? A Claro, profe. Hamburgo, que conozcan y vean el puerto de Hamburgo desde Google Maps, que sepan dónde queda el puerto de Singapur, que miren los puertos de China, que miren los puertos de Estados Unidos, que miren los puertos de Canadá, Vancouver, o sea, que tengan una visión de las rutas marítimas globales. ¿Por qué hay que tener una visión de las rutas marítimas globales, compañeros, compañeras, amigues, todos? Porque miren lo que pasa con esto. Miren qué pasa con las rutas marítimas. Miren las rutas marítimas del mundo. Esto es en tiempo real lo que les voy a mostrar. Cuando trabajaba en la compañía, en la agencia de aduanas, este es el tráfico marítimo actual. Estos son los buques en el mundo moviéndose. Esto es en tiempo real. ¿Y qué diferencian los colores? El tipo de buques, ¿cierto? Entonces yo, Ah, por ok. ejemplo, me puedo parar aquí, ¿cierto? Me puedo parar aquí y él me va a dar la información del buque, hacia dónde va, cuál es la ruta, el tipo de buque. Por ejemplo, aquí es un buque petrolero, mira, por eso es rojo. Me va a dar los detalles del vessel, me va a dar los detalles del flete, me va a mostrar la ruta, ¿cierto? Pero Entonces, en esa aplicación también se habla de valores de flete, ¿o no, no? no, 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 Ah, no, 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 no habla de valores de flete. Traffic, marinetraffic.com. Sí, entonces, por sí, ya ejemplo, me lo apunté. ah, Ya se apuntó esa página y tenerla. Está Claro, chévere. claro, entonces total. tú aquí ves el nombre del barco, ves la embarcación, ves qué tipo de embarcación es cargo container ship, miras hacia dónde va. Entonces, por eso es que a mí me da risa a veces cuando mis estudiantes me dicen, Bill, vamos a hacer una exportación hacia Miami, pero entonces estamos en Medellín, la vamos a mandar a Buenaventura, de Buenaventura entonces la vamos a mandar a Miami, vamos a pasar por Canal de Panamá. Y amigo, ¿usted sabe dónde queda Cartagena y queda Santa Marta? ¿Por qué no lo mandó a Cartagena y Santa Marta y de Santa Marta salió a Miami? ¿Por qué tiene que bajar hasta aquí, hasta Buenaventura, coger y pasar Canal de Panamá, que eso le añade 1.500 dólares casi al flete, y subir hasta Miami? Te vas a demorar más. Por eso hay que conocer las rutas. Ah, Bill, ¿cuál es la ruta de exportación hacia Europa? Ah, no, entonces Cartagena, Algeciras, no, o sea, hay rutas, hay que averiguar las rutas marítimas, entenderlas, porque cuando ustedes estén trabajando les van a decir, venga, necesitamos enviar por favor un buque a tal puerto, y usted, sí, claro, la ruta es esta, es esta, esta, ya usted empieza a tener ese léxico que yo necesito que ustedes vayan cogiendo, porque o si no, pues, quédense en Profe, expo, quédense en y expo- esos buques que, Desde exportando de la mayorista a sus casas. A ver, compañeros, digan. y esos buques que se ven ahí sobre la tierra es porque están entre los ríos. Sobre la tierra, sí, porque acuérdate que nosotros. En Barranca Bermeja hay un puerto. Me Yo acabas de no matar. sabía. Este man me acabó de partir el corazón con eso que dijo. Pues ya ¿Por qué? vallenato. Porque nosotros dejamos morir el río Magdalena como vía fluvial para acercarnos a las costas caribes también. Y contratamos dragado con Odebrecht y se robaron la plata. El río Magdalena era el fluvial, digamos, la conexión fluvial más importante. Ningún país en el mundo tiene esa conexión fluvial que nosotros teníamos. Por ejemplo, en Holanda la hicieron de manera artificial,
Y entonces uno dice, en Europa fueron capaces de crear unos canales superpoderosos para poder entrar casi hasta el territorio interior de Europa y nosotros que lo teníamos de manera natural lo dejamos perder. Pero bueno, claro, ¿por qué están dentro de la Tierra? Porque son, digamos, hay algo que se llama cabotaje y es el ejercicio que se hace desde la parte fluvial a la marítima y ese cabotaje se hace sobre, digamos, canales construidos por el hombre o canales naturales y es el transporte por parte fluvial, por parte de las navieras para poder llegar a los puertos grandes. Entonces, miren la conexión que nosotros teníamos, tren hasta Puerto Berrío. ¿Sí o no? Y de Barranca Bermeja cogíamos y sacábamos todo el petróleo de la refinería de Barranca Bermeja, la sacábamos vía barcazas hasta Cartagena para la exportación. Ya hoy hay ciertas partes del Magdalena que no son navegables o vadeables y que solamente en épocas de invierno podría navegarse, pero como es tan duro el río en el invierno, entonces no se hace. Entonces, Ya. digamos, seguimos Profe, con y Bill, y los barquitos rojos y verdes. ¿El rojo es qué? tanqueros o de combustible, de oil. Ah, ya, ya. ¿Y los verdecitos de qué mercancía normal? Cargo container ship, sí. Ah, ok. Y los azules, digamos, son de pasajeros. Azules pasajeros. Muy bien. Cruceros, pues. Sí, cruceros. Cruceros o barcos de pasajeros, de movimiento de pasajeros. Bienvenidos, compañeros. Gracias, profe, muy interesante. Gracias, profe. Mil y mil gracias. Feliz fin de semana. Cuídense Una mucho. feliz noche. Que se Bill, cuiden. Chao, Gracias, Bill. profe. Sí, Bill, muchas yo les gracias. voy a Una feliz noche. regalar un Prepárame minuto, una Gracias, noche. Peche. Chao. regalarnos un minuto a nosotros del grupo 4. Sí, un minuto a partir de ya. Lo estoy contabilizando. Lo que pasa es que, pues como le comenté, pues, en sí tocaba un grupo de 5 o quedarse uno solo. ¿Y por Era qué? para ver. ¿Cuántos Son, estudiantes? son 37. Pues a mí me aparecen 37. Yo que soy, veo acá. Entonces, ahí, A no sé nosotros si. nos faltaba un compañero para completar los cuatro. ¿A quién? Ah, bueno, entonces mándenlo para ese otro grupo. Equipo uno. Se puede unir el que está sin grupo. No, pues lo que pasa es que yo estoy pues, con otro grupo, que somos 5. Por eso, hijo, uno de ustedes se tiene que salir y pasarse al equipo uno, Esteban. Sí. Ah, Claro. vale. Entonces, rífense quién se va a salir y se pasa al grupo uno. Mire, ya tiene grupo. Listo. Bueno, Esteban, Feliz noche, hasta luego. hablen con su equipo y me avisan. Cuídense mucho. Bueno, parece que se quedaron 4 personas, dos, y debe estar ocupado.